Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta segunda sesión de los seminarios en línea con juristas jóvenes que tengo el placer de organizar. Hoy tengo el placer de saludar a Saray Suárez Louzao, que es graduada en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid y tiene distintas especialidades en análisis de políticas públicas y en análisis de proyectos y también en migraciones. Saray ha trabajado en el diseño y en la ejecución y seguimiento de las necesidades sociales, ¿no? de proyectos de cooperación en Centroamérica. También ha sido responsable de políticas junior para el Gobierno de Galicia en la oficina de Bruselas, donde vivió también, antes de trasladarse ya a Turquía, en concreto a Gaziantep, igual lo digo mal. Bueno, donde ahora mismo trabaja también y ha estado trabajando en distintas organizaciones sirias e internacionales en el seguimiento y la gestión de proyectos de shelter, refugio, de alojamiento y de rehabilitación temprana, ¿no? Pues en materia de apoyo, como digo, en esta acción humanitaria que desarrollan este tipo de organizaciones. Antes de darle la palabra a Saray, que nos va a hablar hoy del contexto histórico y geográfico, ¿no? De los distintos conflictos que de alguna manera, por desgracia, están asolando a Siria. También nos hablará de algunas resoluciones internacionales y finalmente de todo el ciclo de los proyectos humanitarios que desarrollan este tipo de organizaciones, ¿no? Si recordáis, las personas que estuvierais presentes en el seminario anterior, hablamos de cómo se crean las normas, ¿no? De cómo se producen, ya sea en el seno del Ejecutivo, ya sea en el seno del Parlamento, las distintas normas de nuestro ordenamiento. Hoy, aunque desde una perspectiva internacional, nos viene Saray a hablarnos de cómo se proyectan y ejecutan las distintas políticas públicas, donde, desde luego, los parámetros normativos tienen una importancia mayúscula, pero también otros de tipo político, de tipo económico, social, de los cuales seguro que podrá contarnos. Como digo, antes de darle la palabra a Saray, le cedo, aunque solo sea para decirnos sola, la palabra al vicedecano de estudiantes, el profesor Gonzalo Arruego. Saray, es un inmensísimo placer tenerte en la Facultad de Derecho. Como hablábamos antes, esta es una de las maravillas de las nuevas tecnologías. Yo estoy también emocionado con esto de los Zooms y de los Meets, etcétera, que nos permite tener acceso a ponencias, conferencias, seminarios, etcétera, que antes ni nos habríamos imaginado. Felicitarle, igual que hice la vez pasada, pero es que lo voy a reiterar y lo reiteraré en la tercera sesión, felicitar a Darío por la iniciativa. Me parece importantísimo que hagamos este tipo de cosas en la facultad y sobre todo, además, que vengan personas como Saray, que, bueno, me gusta repetir con respecto a determinado tipo de ocupaciones y de deseos y aspiraciones en la vida, que hay una frase que no recuerdo dónde escuché y tampoco la voy a decir literalmente, que es que solo los imbéciles intentan cambiar el mundo y el mundo avanza, por lo tanto, gracias a los imbéciles. Entonces, bueno, vamos a tener el placer de escuchar a una persona que está trabajando realmente para que las cosas al menos sean un poquito mejor y queden mejor de lo que ella se las encontró y, por lo tanto, dejará rastro de su paso por el planeta, cosa que el resto de nosotros, lamentablemente, me temo que no podremos decir. Y por eso me parece importantísimo, además, que escuchemos en la facultad a gente, a personas que hacen este tipo de trabajos y nos olvidemos un poco de escuchar siempre lo mismo y, por lo tanto, abrir nuestros horizontes y nuestra perspectiva y nuestra visión del mundo a otro tipo de experiencias, otro tipo de actividades e informarnos un poco más de lo que verdaderamente pasa en ciertas partes del mundo donde Saray además ha estado trabajando. Yo, por motivos que no son del caso, conozco personalmente, además, algunas de las cosas que suceden allí por relaciones personales que tengo con fotoperiodistas, ganadores de WordPress Photo y este tipo de cosas que trabajan en Siria, Líbano, en la zona también de Turquía, etcétera. Y os garantizo que aquello de lo que nos va a hablar Saray es la realidad, una realidad que en muchísimas ocasiones desconocemos porque no se le presta la cobertura
verdad ni le prestamos nosotros la atención y el interés que deberíamos. Saray, es un inmensísimo placer tenerte aquí, así que todos tuyos, cuando quieras, y por favor, conviértelos. Bueno, Saray, Sí. antes de darte definitivamente la palabra, te presento ya la pantalla y Vale. me he descargado y abierto ya también en este mismo programa los que me has mandado, ¿vale? Así que me dices cambia aquí, cambia allá y yo voy haciéndolo. Saray, de nuevo, gracias y adelante. Gracias, Darío. Gracias, Gonzalo. A mí me ha encantado tu speech, que quede constancia. Vale, sin más dilación voy a entrar en materia. Ya sabéis que me llamo Saray. He estado trabajando estos 2 últimos años en una ciudad que se llama Gaziantep. Efectivamente, está en el sur de Turquía, muy cerquita de la frontera con Siria. Y desde aquí trabajamos en lo que se llama el mecanismo transfronterizo de ayuda humanitaria al noroeste de Siria. Mi intención hoy es que estéis un poquito más informados de lo que esto implica y de cómo se ve en la práctica un poco el sector humanitario, cómo se aterriza en una operación en concreto. Entonces, si quieres, Darío, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Os voy a dar un súper breve contexto de Siria y un poco del conflicto, aunque sé que está en vuestra cabeza. Como Gonzalo decía, creo que es un conflicto que estuvo muy presente en la agenda mediática pues en el 2015 más o menos, pero ahora me imagino que hay gente que no sabe ni siquiera que aún estamos o que aún están en guerra, ¿no? Bien, Siria es un país que está al otro lado del Mediterráneo, colinda en el norte con Turquía, tiene fronteras también con Irak, al sur con Jordania, con Israel y con el Líbano. Culturalmente, o digamos más bien a nivel étnico, la mayoría de la población es árabe, aunque también tenemos población kurda en el norte del país. Y a nivel religioso es un país muy variado. La mayoría son musulmanes suníes, pero también hay alauíes, chiíes, druzos y también cristianos. Y realmente lo que yo creo que Siria saltó a los medios pues, por el conflicto armado, ¿no? Yo diría que todo empezó en un marzo del 2011, si recordáis las primaveras árabes que también se sintieron en Madrid y en otras partes del mundo, pues Siria también tuvo su revolución en marzo del 2011, una revolución popular que fue brutalmente reprimida en su momento y que rápidamente desembocó en una guerra civil. De ese conflicto interno pues surgieron varios actores que iban a tener un rol más o menos importante a lo largo de estos 10 años que llevamos de conflicto sirio. Hay actores de carácter más secular, como el Ejército Libre Sirio, otros de carácter más yihadista, como el Frente al-Nusra, que es una de las ramas de Al-Qaeda y que aún está controlando territorio, o el célebre Estado Islámico. Yo diría que el conflicto sirio pasó por diferentes fases dependiendo de los actores que se iban involucrando en el país. Por eso yo creo que deberíamos hablar de varios conflictos sirios y de varias guerras sirias. Está el conflicto más a nivel interno, como decía, entre el gobierno de Assad y otros actores revolucionarios, rebeldes, insurgentes, como lo queramos llamar, contra el Estado Islámico también, contra Al-Qaeda, y a lo largo del tiempo, o sea, cuando va pasando pues, los años 2011, 2012, en el 2014 fundamentalmente, Irak va a liderar una coalición internacional contra el Estado Islámico. Por tanto, ya habrá presencia de actores regionales y extranjeros en el conflicto sirio. Creo que es bastante evidente que Siria representa una guerra geopolítica. Tenemos actores como Rusia, Turquía, Irak, Israel, Irán, involucrados
todos defendiendo pues sus propios intereses. Y así ha sido durante estos 10 últimos años y esto ha resultado en cifras catastróficas de pérdidas de vida y de pérdidas de estándares socioeconómicos. Y ahora podemos, si quieres, Darío, seguir la siguiente diapositiva. Siguiente. Lo que decía, en este caso, la diapositiva está señalando un poco hoy, a día de hoy, las diferentes zonas de control de los diferentes actores. Lo que yo tenía en mente precisamente eran las cifras de necesidades y de la situación humanitaria a día de hoy, pero eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Quédate aquí, porque me gustaría simplemente que veáis a día de hoy cómo está el mapa de Siria en cuanto a las personas o los actores que lo están controlando. En rojo se ve el territorio que está controlado por las fuerzas de Bashar al-Assad con Rusia. En azul, en la parte del suroeste, son los Altos de Golán, están controlados por Israel. En verde, no sé si puedo hacer como marcarlo, bueno, exacto. Ese verde y en el norte, estos son territorios insurgentes, territorios rebeldes, que pueden ser más o menos moderados. El territorio que está marcado en amarillo son el territorio controlado por los kurdos. Y en violeta es pues un territorio que está controlado ahora mismo por Turquía desde finales del año pasado, cuando Trump decidió retirar sus tropas del norte de Siria, efectivamente. Este es un mapa que es de acceso público, Live-UAMAP, y tiene también un par de mapas más de Somalia, creo, y de otros un par de países. Es un mapa fundamental para las personas que trabajan en el conflicto sirio porque nos dice a tiempo real los incidentes de pues, bombas, ataques terroristas, misiles que pasan y de esta manera podemos cambiar nuestros programas, nuestros proyectos, podemos evacuar a las personas a las que estamos asistiendo y fundamentalmente nos va a decir qué ciudades están siendo tomadas por qué partes del conflicto. Entonces, cuando yo me estaba refiriendo antes que era un conflicto interno y que involucraba a muchos actores, este mapa es un ejemplo, creo que bastante gráfico, de las distintas zonas de control que hay en Siria. Y yo creo que también es importante resaltar que, sin ser experta en geopolítica, que la guerra de Siria es una de las pocas guerras que Estados Unidos no logró vencer. De hecho, cuando en el 2017 se estaba neutralizando al Estado Islámico, el gobierno de Bashar al-Assad iba tomando poco a poco más posiciones en el sur de Siria. Y como veis ahora mismo, pues la gran mayoría del país está ahora mismo bajo el gobierno de Bashar al-Assad. Como decía antes, la guerra no ha terminado. Este último mes pues ha habido bombardeos a hospitales en estas zonas verdes del norte, que es donde trabajamos nosotros, desde Gaziantep, y han muerto pues más de 20 civiles. Creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esto es un poco pues, la triste fotografía de los resultados de más de 10 años de conflicto. 98% de la población en Siria en situación de severa pobreza. Esto implica menos de $1,9 al día, 6,7 millones de desplazados internos. Esto creo que es algo que habría que resaltar, ¿no? Porque para mí, en la operación en la que trabajamos nosotros, no trabajamos con refugiados. Nosotros aquí trabajamos con desplazados internos, quiere decir personas que han tenido que cambiar de lugar de residencia dentro de un mismo país. Una vez que esa persona sale del país
porque está siendo perseguida o por cuestiones de seguridad, entonces se considerará un demandante de asilo si efectivamente pues, comienza con este proceso y después un refugiado. Pero dentro de Siria hay desplazados internos y, de hecho, Siria es el país que tiene el mayor número de desplazados internos del mundo. Más de 2.000 muertes de civiles llevamos este año. 2,45 millones de niños no tienen acceso a la educación, 13,4 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y un 50% de centros de salud, solo un 50% están efectivamente funcionando. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, en este contexto de 10 años de guerra, ¿qué ha hecho Naciones Unidas? Pues en los primeros años, sobre todo del 2011 al 2013, Naciones Unidas estaba bastante reticente a dar, digamos, instrucciones o a aprobar resoluciones ejecutivas contra el régimen de Al-Assad. Sin embargo, en el 2014, pues, las necesidades y la vulneración de derechos fundamentales y de la capacidad de acceder a bienes básicos era tan alta que finalmente el secretario general y el Consejo de Seguridad decidieron aprobar esta resolución que dice así. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Decide que los organismos humanitarios de las Naciones Unidas y sus asociados en la ejecución estarán autorizados a utilizar rutas a través de las líneas de conflicto y los cruces fronterizos de Bab al-Salam, Bab al-Hawa, al-Yarubiyah y al-Ramza, además de los que ya se están utilizando a fin de asegurar que la asistencia humanitaria, incluso los suministros médicos y quirúrgicos, llegue a las personas necesitadas en toda Siria por las rutas más directas, con notificación a las autoridades sirias. Y a tal fin destaca la necesidad de que todos los cruces fronterizos se utilicen con eficiencia para las operaciones humanitarias de las Naciones Unidas. Bien, esta resolución va a ser la que posibilite que haya operaciones humanitarias fuera del país de Siria que vayan destinadas a dar asistencia a personas que están dentro de territorios que están controlados por otro tipo de actores insurgentes. Lo digo de nuevo. Normalmente las operaciones humanitarias en Yemen, Nepal, Afganistán, Sudán, República Democrática del Congo, normalmente Naciones Unidas tiene capacidad de trabajar en el país, tener suboficinas en el país, dar directamente la ayuda humanitaria, Naciones Unidas, persona afectada. Sin embargo, en el caso de Siria, en ese momento el gobierno de Al-Assad pues, no quería que se diese ayuda humanitaria desde Siria a personas que estuviesen en regiones controladas por grupos insurgentes. Esto fue un poco lo que motivó a Naciones Unidas a sacar esta resolución, a posibilitar que, en contra un poco del consentimiento del gobierno sirio, que se pudiese dar ayuda humanitaria desde el otro lado de la frontera. Si clicas en la siguiente diapositiva, Darío, vemos un poco lo que quiero decir. En el norte, o sea, en la frontera con Turquía, tenemos dos puntos fronterizos, Bab al-Hawa y Bab al-Salam. En el este tenemos el punto fronterizo de al-Yarubiyah, en Irak. Y en el sur tenemos el punto fronterizo de al-Ramza, desde Jordania. Esto quiere decir que las poblaciones, en este caso el noroeste sirio, del sur de Siria y del noreste sirio, van a estar atendidas por un dispositivo transfronterizo. Y por eso yo estoy en Gaziantep y no y no en Idlib. Ahora bien, ¿qué implica este dispositivo transfronterizo y cuál es un poco la diferencia con el hecho de trabajar directamente en terreno? El dispositivo transfronterizo implica que el personal de Naciones Unidas no puede
estar dentro del noroeste sirio. No se tiene acceso a los beneficiarios, no se tiene acceso a poder ir a terreno y medir con tus propios medios los kilómetros de carretera que hace falta ser rehabilitados. ¿Cómo se suple esta carencia? ¿Cómo se suple este gap? Trabajando con organizaciones locales. En Gaziantep vas a ver 200 ONG sirias que tienen una oficina en Gaziantep y oficinas directamente en Idlib y Alepo. Son nuestras contrapartes, son las contrapartes de Naciones Unidas y trabajan directamente al mismo nivel. Dan información del terreno, definen las necesidades y colaboran con otras organizaciones internacionales y Naciones Unidas para poder ejecutar los proyectos dentro del noroeste de Siria. Ahora bien, este mecanismo transfronterizo pues está, entre comillas, en peligro, porque es un mecanismo que se creó en su momento con fecha de caducidad, se fue renovando cada 2 años, 1 año, 6 meses. En diciembre del 2019, Rusia y China vetaron la extensión de este mecanismo y con una solución de compromiso se decidió que de los 4 puntos fronterizos solo 2 se iban a utilizar, el de Bab al-Salam y Bab al-Hawa, los 2 por Turquía. En julio del 2020, 6 meses después, se decidió que solo 1 de los puntos transfronterizos se iba a utilizar, el de Bab al-Hawa. Os podéis imaginar, la siguiente votación será en julio, lo nervioso que está todo el mundo porque, bueno, si se decide que esta resolución no se extiende, pues hay muchas cosas en riesgo. Fundamentalmente, pues el poder dar ayuda humanitaria a los más de 3,7 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria en Idlib y Alepo. La no extensión de este mecanismo implicaría que no tendríamos acceso al fondo que se creó en el 2014 pues, para dar ayuda humanitaria sin interrupción. Implica que toda la logística de la que se encarga Naciones Unidas en términos de mandar camiones cargados de alimentos, de vacunas, de tiendas de campaña, pues se terminaría. Ya no sería legal utilizar estos puntos transfronterizos. E implicaría también que toda la labor de coordinación de la ayuda humanitaria, que a mí me parece una de las más, o sea, el punto como más importante, que es de lo que se encarga Naciones Unidas, pues ya no existiría. Y por eso me parece que esta charla viene en un momento muy pertinente, porque me imagino que en el próximo julio, me imagino que las noticias pues hablarán de este tema y me gustaría que os acordaseis de esta pequeña explicación y de lo importante que es que este mecanismo se mantenga para poder seguir dando ayuda humanitaria imparcial, independiente y apolítica y basada en necesidades. ¿Seguimos? Bien. Voy a intentar ser lo menos teórica posible en este punto, pero a mí me encantan las estructuras y creo que como alumnos de Derecho Administrativo también os deben de gustar. Simplemente quería aterrizar un poco, cuando hablamos del sector humanitario, qué es lo que vas a ver cuando trabajas en una agencia o en alguna organización que trabaja en este sector. Porque además, dejadme deciros que yo antes de venir aquí era bastante crítica con toda la parte de coordinación y de gestión de fondos del sector humanitario. Trabajé como, ¿cómo se llama? Creo que es captora. Las personas que están en la calle en ACNUR, catadora de fondos. Entonces, yo me sé todas las reticencias que tienen las personas con respecto a las agencias de Naciones Unidas y yo las compartía. Pero la verdad es que me llevé una muy grata sorpresa porque, por lo menos en esta operación, que es en la única que he trabajado hasta ahora, la coordinación y la eficiencia, el nivel de coordinación y eficiencia, pues es muy alto y ya lo querrían algunos gobiernos.
Os digo un poco cómo funciona. Tenemos, en primer lugar, lo que se llama clústeres. Los clústeres son como conferencias sectoriales o grupos temáticos. Grupos temáticos en función de diversas áreas de la ayuda humanitaria, pues el área de alimentos, el área de salud, el área de educación, el área de shelter, que es como albergue, refugio. Estos clústeres están liderados por una agencia de Naciones Unidas, que es la que tiene, digamos, la capacidad técnica en la materia y el mandato. Creo que este año la agencia de Naciones Unidas más famosa ha sido la Organización Mundial de la Salud. Pues esta agencia tiene el mandato y la coordinación del clúster de salud. Y así sucesivamente. Y está coordinada por una organización local para asegurar que todo este proceso sea lo más, se apropie por estas organizaciones locales, que son las que al final van a quedar aquí después de que Naciones Unidas se vaya. ¿Cuál es la función de los clústeres? Los clústeres y del coordinador. Imaginaos que es como una reunión mensual, cada 2 semanas, ad hoc, en la que se van a analizar las necesidades en este sector específico, las necesidades territoriales. Es decir, ahora mismo, como os decía, yo trabajo en el noroeste de Siria. El noroeste de Siria tiene 2 regiones, Idlib y Alepo. Y dentro de las regiones tenemos provincias y ciudades. Pues se van a analizar las necesidades a nivel lo más pequeño que se pueda. Ya puede ser provincia, región, comunidad autónoma. Se van a analizar cuáles son las diferentes estrategias a seguir para poder dar solución a esas necesidades. Se van a dar directrices para que las diferentes organizaciones que trabajan en este sector tengan un tipo de, o sea, como un poco de unificación, una armonización. Y lo más importante, se va a asegurar que si yo trabajo en Vigo, pues tú no vengas y trabajes en Vigo también. Trabaja en Santiago de Compostela, que es, ahí también se necesita, y así nos aseguramos que repartimos los recursos eficientemente. La labor de los clústeres es fundamental. Después, os puse aquí un vídeo de YouTube que me parece que lo explica muy bien, pero no hace falta abrirlo, porque son 12 minutos. Si tenéis tiempo y ganas, os lo podéis ver después. Estos coordinadores de los clústeres se van a reunir en una especie de grupo de trabajo que se llama Grupo de Coordinación Interclústeres. Este grupo lo que intentará es analizar a nivel multisectorial la situación humanitaria del noroeste de Siria, de Idlib, de Alepo, este mes. Y ver si hay algún tipo de acción que se pueda coordinar, ver un poco cuáles son las necesidades también monetarias que se necesitan en este mes. Pues, por ejemplo, hace 2 meses, en pleno invierno, aquí estaba lloviendo y nevando, pues el acceso a los campos de desplazados internos se dificultó muchísimo hasta el punto de que personas pues no pudieron, o sea, de camiones no pudieron entrar en campos de desplazados internos, personas perdieron la tienda de campaña, en fin, hubo pues se vio afectado mucho por las lluvias. Hubo una reunión de coordinación interclústeres y se repartieron las tareas. Pues tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, para intentar neutralizar esta situación. Más por encima está el grupo de coordinación humanitaria. En el grupo de coordinación humanitaria es un poco casi, ¿cómo deciros? Junta a todos los actores de la operación humanitaria, no solo organizaciones, sino también donantes. Entonces, aquí esto es una parte muchísimo más política de la que yo realmente no tengo información porque nunca he participado en uno de estos grupos. Esto es al más alto nivel de los jefes de las agencias y de los donantes. Y esto todo está coordinado por
nuestros jefes supremos, en este caso Mark Katz y Muhammad Hadi, que son un poco la cara visible de la operación y los que van a rendir cuentas ante no el secretario general, sino, no recuerdo cómo se llama, la persona que se encarga de los Humanitarian Affairs en Naciones Unidas. Pero hay una persona designada, en este momento es Mark Lowcock, y esta persona es el coordinador de todas las emergencias humanitarias del mundo. Pues estas personas serán las que le digan un poco qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades y un poco qué soluciones se pueden plantear. Me gustaría ver si puedo presentar un documento. ¿Cuál es, Saray? El de AH 2014, porque pues espera. Es un esquema de lo que os estoy hablando, pero aplicado a Colombia. El problema es que en esta operación pues, no he encontrado ningún esquema gráfico y este me vale un poco para que veáis de lo que os estoy hablando y también para enfatizar el hecho de que esta arquitectura pues, se aplica a distintas operaciones, no solo a la operación transfronteriza. Entonces, vemos cada clúster, pues protección, agua y saneamiento básico, salud, albergues, educación. Estos van a un representante de cada clúster, se juntará en el grupo de coordinación interclúster, que formará parte del equipo humanitario que reportará al coordinador humanitario. Bien, ya podemos volver a la presentación. Tengo 10 minutos para explicaros un poco cómo se plantean los proyectos humanitarios. Así que voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Además, yo creo que, no sé si hay personas en la audiencia que ya han trabajado con proyectos, si no, a mí me parece muy importante presentar esta metodología, porque además no solo es una metodología humanitaria, sino es una metodología también de cooperación y yo creo que en general cualquier persona que trabaja con proyectos pues debe manejarla. No, pero ¿podemos ir a la diapositiva anterior, creo? ¿O esta es la...? Vale. Bien. Siguiente. Perdón. Vale. Ciclo de proyecto humanitario. Los pasos que os voy a decir se aplican tanto a nivel global como a nivel meso, como a nivel local. Entonces, cuando se está hablando de que hay clústeres, interclústeres, coordinadores, también hay clústeres globales y coordinadores globales y en fin, digamos, es una arquitectura que va desde lo grande hasta lo más local. El primer paso, en todo caso, es elaborar los análisis de necesidades. Después habrá un planteamiento estratégico, la movilización de recursos, se hará el proyecto en sí y luego tocará hacer el seguimiento y la evaluación. Entonces, hay dos cosas que os quiero decir aquí. Por una parte, para Siria, nosotros tenemos cada año, hacemos un ejercicio de análisis de necesidades en todo el país, a través de diferentes métodos y esto, digamos que el producto que va a salir de este análisis de necesidades intersectorial va a ser el Humanitarian Needs Overview de Siria. Es un documento público, lo podéis buscar ahora mismo y os dará un poco las cifras de personas desagregadas por sexos, personas con diversidad funcional, desplazados internos, retornados. Os dará muchísima información de la situación de las personas en Siria. Si tomamos este documento, el siguiente paso es decir, vale, ¿cuál es la respuesta ante estas necesidades? Esta va a ser una respuesta que va a estar coordinada por los coordinadores de los clústeres. Y esto va a dar lugar al Humanitarian
Response Plan, que se hace también cada año. Y esto es como un documento marco, casi como una estrategia, si queréis llamarlo así, de lo que hay que hacer para solventar las necesidades que hemos identificado en el ejercicio anterior. Y este documento se tomará para decirles a los donantes, fundamentalmente Unión Europea, el Gobierno de Reino Unido, Noruega. Mira, esto es lo que está pasando y esto es lo que queremos hacer. Necesitamos este dinero. Y si hay suerte, pues el dinero se abren esas oportunidades y habrá convocatorias de proyectos y se hará un poco lo que se pueda con los recursos limitados. Entonces, a mí ahora mismo me gustaría enseñaros cuáles son los documentos, cómo se ven los documentos con los que trabajamos nosotros para, yo desde mi oficina, saber lo que está pasando y hacer mi proyecto. Este es un documento que elabora OCHA. OCHA, por cierto, es la Agencia de Coordinación de Ayuda Humanitaria en Naciones Unidas. Creo que es de las menos conocidas porque precisamente hace coordinación. Y esto lo hace, este documento sale pues una vez cada 2 semanas. Te va a decir, en este mapa te va a decir los asentamientos de desplazados internos. Te va a hablar también de cómo ha evolucionado la libra siria, que está ahora mismo por los suelos. Aquí te da una presentación pues, de los últimos desarrollos de la guerra, o sea, de los bombardeos, de qué regiones han sido controladas por quién y de un poco de la situación a nivel securitario. COVID-19, of course. Y seguimos. Y luego va por un poco más abajo, te va a decir la información a nivel sectorial, en educación, en sanidad, food security, cuáles son las necesidades a nivel de alimentos. Esto te va a dar esto también es público y te da un overview de lo que ha pasado en las últimas 2 semanas. Vamos a abrir ahora otro de los... Exacto, ese informe también me vale. Este informe lo elabora Humanitarian Needs Assessment Program, que es como una CIA del mecanismo transfronterizo. Es un organismo encargado de recolectar datos. Y sacan informes sobre cualquier tipo de tema que os podáis imaginar. Este informe, por ejemplo, es sobre personas con discapacidad. Y yo me leo este informe y lo que sé es que 28% de las personas en el noroeste sirio tienen discapacidad. Y sé qué porcentaje de mujeres y hombres. Y sé cuáles son las principales trabas para acceder al empleo que tienen las personas con discapacidad. Y sé. Seguimos, vamos al informe de REACH. Este informe también nos dará información sobre... A ver, baja. Pues sobre en este caso, los priority needs, o sea, las personas, ¿qué es lo que necesitan según ellas mismas? Pues necesito, primero, medios de subsistencia, livelihoods. Segundo, mantas, estufas contra el frío, winterization. Tercero, acceso a la salud, healthcare. Y, bueno, en fin, como podéis ver, hay bastante información. Yo os la he puesto aquí porque estos son documentos de trabajo. O sea, esto es lo que con lo que trabajamos y con lo que hacemos nuestros programas. Una vez que analizamos estos documentos, lo que hacemos es ver, este es otro informe que también es útil. Aquí tenemos una información sobre diferentes características de cada región. Pues de la región de Alepo vemos la demografía a nivel de household, de familia, los tipos de alojamientos que tienen, si son tiendas de campaña, si son casas. Cuando analizas esta información te das cuenta de
cuáles son las principales necesidades, dónde están esas necesidades y, por tanto, puedes hacer un proyecto pues, adecuado a lo que se necesita. Y antes de terminar, me gustaría, creo que esto no lo compartí contigo, Darío, pero quiero enseñaros cómo, o sea, con el ejemplo de una propuesta de proyecto real, cómo hacemos la recaudación de fondos. Déjame ver si puedo presentarlo desde aquí. Momento. Una pestaña. No, esta no es. Aprovecho mientras para decirte que son menos 20, por lo tanto, pues bueno, nos quedan 5 minutos. Voy terminando. Sí, perfecto. Aquí está. Bien. Esta es una propuesta de proyecto para... ¿lo veis, por cierto? No, No me se temo ve. que no. Vale, pues no pasa nada. ¿Pero es una página web o qué es? No, es un documento de Word que te puedo enviar también. Bueno, pues si quieres. Sí. Pero de todas maneras, como vamos un poco de cortos de tiempo, no es fundamental. Es un poco, si habéis visto, alguno ha visto como un documento para presentar una propuesta de proyecto, pues es simplemente eso. Y entonces es un documento en el que al principio vas a hablar de las necesidades que has identificado y luego ves la estructura del proyecto con indicadores, actividades, objetivos y luego es el presupuesto. Entonces, es simplemente el resultado de todo este proceso, ¿no?, del que hemos hablado hasta ahora. Lo que sí que quería era enseñaros un vídeo en YouTube que es de 2 minutos de duración, en el que se ve un poco, pues un ejemplo de una intervención muy pequeñita, en este caso de rehabilitación de una panadería en una ciudad en el sur de Idlib, para que veáis un poco cómo es el ciclo. No sé si lo puedes presentar tú, Darío. Sí, lo único que te iba a decir que, aparte de que podemos ponerlo, si te parece, en el chat para que lo vean después, igual si quieres pasar a esa última parte más práctica y donde nos cuentes lo que querías para concluir y lo voy pasando, más allá de si quieres hacer algún comentario mientras sobre ese vídeo, para ir avanzando, digo. También para que dé tiempo luego si quieren plantear alguna pregunta, etcétera, ¿no? No, a mí me parece que la parte práctica de la que os quería hablar es un poco lo que os he estado enseñando, de los documentos que estamos manejando y quería enseñaros la propuesta de proyecto simplemente para que veáis la estructura y que una persona que al final va a trabajar en proyectos va a tener que saber cómo se identifican las necesidades, cómo plantear las actividades, cómo plantear los objetivos del proyecto y también un poco del presupuesto. Pero quería concluir con este vídeo y también deciros, que lo tengo en la presentación también, que si os interesa este tema, esta es una oportunidad de oro porque el Gobierno español ha abierto el programa de Naciones Unidas para voluntarios españoles. Esto pasa una vez cada lustro. Entonces, el programa de voluntarios de Naciones Unidas es una oportunidad muy buena para entrar en Naciones Unidas. Es un programa remunerado y desde ahí es muy fácil entrar, digamos, en el sistema. Más fácil, desde luego, que si vienes de fuera. Bien, pues este es un poco el que... Perdona, Sara, y no, que acabo de compartir en el chat tanto el vídeo este de 2 minutitos, que yo creo que igual es mejor que lo vean después si quieren. Si quieres, cuéntanos brevemente de qué trata y en último término he añadido también el enlace a estas oportunidades de las que nos acabas de hablar. Perfecto. Pues el vídeo simplemente lo que enseña es en una ciudad del sur de Idlib, en Arija, que precisamente ahora mismo está en la primera línea de batalla de
de este mapa que os enseñaba antes. Está justo entre la parte verde, controlada por fuerzas rebeldes, y la parte siguiente. Exacto, ahí, donde está esa calavera tan bonita. En fin, pues ahí tenemos un proyecto ahora mismo y se trata de la rehabilitación de una panadería que o sea, no explotó, pero se incendió hace un par de años y hicimos el análisis técnico de lo que se necesitaba para rehabilitarla, contratamos a personal local para rehabilitarla también y ahora pues estamos a punto de ponerla en funcionamiento porque también es una ciudad que necesita mucho pan. El pan es algo básico y entendemos que será de gran impacto para las personas que viven en Arija. Y ya está. Espero que os haya resultado interesante y a mí me parece fascinante. Podría estar hablando durante horas, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Mi contacto también se lo podéis pasar a Darío, Darío os lo puede pasar si os interesa o si tenéis alguna duda. Y si tenéis alguna pregunta, o comentario, encantada de contestarlo. Muchísimas gracias, Saray, por tu exposición. He puesto ahora, bueno, yo creo que se pueden ver algunos fotogramas de este vídeo, ¿no? Tan, bueno, iba a decir interesante, ¿no? Pero al final interesante como muestra de lo que está sucediendo en una parte del mundo y de la que no somos conscientes seguramente la mayoría, ¿no? Porque, en fin, al final, pues esa guerra interminable de Siria está causando, como bien nos has mostrado, ¿no? Unos destrozos y una situación terrible en un país que, por otra parte, antes de esta guerra, era un país que estaba en una situación más o menos digna, ¿no? Quiero decir, en comparación, desde luego, con otras zonas del Oriente Medio y de otras partes del globo, ¿no? En todo caso, y antes de dar la palabra ya para estos 10 minutos que nos quedan, podáis plantear aquellas cuestiones que os sean de interés, aparte de repetir de nuevo que me ha parecido súper interesante y como una primera aproximación a este sector humanitario y a la situación en Siria, pues más que relevante. Y lo que has dicho, cuando escuchemos en televisión o leamos el periódico y veamos de nuevo las decisiones que se van tomando en el futuro, pues sabremos la importancia que tiene esto, ¿no? En todo caso, sí que me gustaría, en la parte más administrativista de esta charla, recordar a todos los estudiantes, las estudiantes que si habéis visto ese ciclo, ¿no? de la acción humanitaria que nos ha presentado Saray en un momento dado, podréis recordar de alguna manera a un ciclo que es también el que se utiliza a la hora de resolver los problemas en general, los problemas públicos, ¿no? De hecho, los que somos también politólogos, aparte de abogados, de juristas, conocemos muy bien el ciclo de las políticas públicas, ¿no? Cómo se analizan los problemas, también, por supuesto, los problemas que pretende resolver el derecho a través de la distinta producción normativa, cómo se evalúan distintas opciones, cómo se toma una decisión y, finalmente, cómo se evalúa esa propia decisión, ¿no? Porque, por lo tanto, es una metodología que yo creo que sirve en muchas ocasiones. Bueno, no me enrollo más. Ahora os dejo para que preguntéis a Saray lo que estiméis oportuno. Así que es vuestro momento. A quien se anime, simplemente que abra el micrófono o levante la mano. Hola, buenas. Yo quería hacer una pregunta. Jorge, adelante. Buenas. Lo primero de todo, Saray, muchísimas gracias. Una charla muy interesante. Yo te quería preguntar un poco acerca del futuro de Siria. Tú que estás muy metida en el asunto, evidentemente, ¿qué opinas del futuro a corto e incluso a medio plazo de Siria? ¿Crees que van a ser capaces de tirar para adelante? Especialmente dado todo lo que nos has contado de que se va a paralizar toda esta ayuda humanitaria. ¿Cómo ves el conflicto? Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Yo la verdad es que estoy muy centrada en los proyectos que estamos llevando a cabo y a veces me cuesta un poco
tomar distancia y abstraerme y tener como tiempo, de hecho, para informarme de lo que está pasando a nivel más político. Pero sí que es cierto que la ayuda humanitaria no es, by any means, el futuro. O sea, a mí me encantaría que esto se desmantelase si no hay más necesidad de asistencia humanitaria. Entonces, lo primero es que se llegue a una solución pacífica para que no haya necesidad. Segundo, y para que se llegue a esa situación pacífica, creo que es muy importante que haya amnistías, porque hay personas que ya han llevado desplazadas 10 años y yo me pregunto el retorno de esas personas por ejemplo, a Damasco o a Hama, hasta qué punto va a ser eso seguro para ellas. Yo sé que a nivel político hay dos iniciativas, una está liderada por Naciones Unidas y otra por Turquía, Irán y Rusia, y mucho me temo que la que más éxito ha cosechado es esta segunda. Entonces, lo que se está hablando ahora mismo aquí es de un proceso de reconstrucción de Siria que va a implicar mucho capital y que ya hay empresas dentro de Siria que ya están empezando a analizar las inversiones que se pueden hacer, pero yo no sé exactamente cómo va a resultar, sobre todo el mapa, cómo se va a quedar el mapa de Siria, si el noroeste se va a quedar independiente dentro de Siria, dentro de Turquía. Desde luego, la parte que os decía que está bajo el control de Turquía es un tapón en el Kurdistán. Turquía, el interés que tiene Turquía en este conflicto, además de luchar un poco contra Rusia, que también está haciendo lo mismo en Libia, pero el interés que tiene es frenar el Kurdistán que tiene en el sureste. Entonces, yo creo que las negociaciones van a ir por donde, o sea, tú te quedas con ese territorio, yo me quedo con ese territorio, y si Rusia, Turquía, Irán y Siria llegan a una resolución en ese aspecto, yo creo que es posible que la guerra en sí se termine. Ahora bien, y la reconstrucción posterior, no me cabe duda de que habrá muchas empresas interesadas en reconstruirla. Ahora bien, que esto conlleve un mayor bienestar de los sirios, pues no me atrevo a pronunciarme. Gracias, Saray. Aquí nos pregunta Marta, ¿qué formación o preparación es necesaria para participar en los proyectos? Pues es una formación muy multidisciplinar. Yo estudié Derecho y Políticas, una persona que haya estudiado Sociología, mira, va desde estudiar Sociología hasta estudiar Química. Te digo honestamente, porque el proceso en sí creo que es bastante lógico. Entonces, cuando le pillas el tranganillo, perdonad por la expresión, pues una persona que está interesada en leer, en informarse, en pensar de manera innovadora, puede trabajar con esta metodología muy fácilmente. Los perfiles que más se ven son de ciencias sociales, la verdad. Tanto administración de empresas como sociología, como políticas, como filosofía, como derecho, name it. Pero a mí me parece súper interesante y de hecho tengo el placer de trabajar en muchos proyectos con personas, con ingenieros. Porque tú si vas a hacer una rehabilitación de una carretera, no quieres con todos mis respetos, a un abogado para asesorarte técnicamente. Quieres a una persona que sea capaz de asegurarte de que esa carretera pues va a funcionar. Entonces, con respecto a la formación, no me parece un ámbito que requiera una formación específica. Luego tenemos también levantada, y yo creo que igual, según vayamos, es la última pregunta, pero es el 780139, esto parece el bingo, por favor. No sé quién es. Sí,
Bueno, soy Yolanda, que no he conseguido cambiarme el número. Lo primero, muchas gracias, Saray, por la charla. La verdad que ha sido muy interesante. Mi pregunta es sobre Naciones Unidas, más que la guerra en Siria. Naciones Unidas como actor internacional, ¿qué puede hacer en situaciones, en conflictos humanitarios como estos? Es decir, más allá de la ayuda humanitaria, que sí que creo que es súper necesaria, pero al fin y al cabo es una forma de paliar como las consecuencias de la guerra, como cuál es la incidencia que tiene, qué poder tiene como actor internacional, no solo en Siria, sino en crisis como la del Yemen o las que está viendo en Asia. Wow, muy buena pregunta. Vamos a ver. Yo creo que depende bastante del contexto. Creo que depende bastante de cuáles son los actores involucrados y en este caso en concreto de Siria. Desafortunadamente tenemos a Rusia, que tiene mucho interés en este conflicto, y Rusia es uno de los, como sabéis, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, ¿cómo está la estructura de Naciones Unidas ahora mismo? ¿Cuál es la capacidad que tienen de mediar en conflictos? Depende de qué conflicto. Yo creo que en conflictos en los que igual no hay una división clara entre Estados Unidos y Rusia o potencias regionales, sí que tiene capacidad. Tiene capacidad de dar asistencia técnica a los gobiernos, de mediar, toda la parte que tiene que ver con peace building, sobre todo después del conflicto, de cortar los conflictos en seco, tiene capacidad. Pero en lugares tan geoestratégicos como puede ser el Oriente Medio, yo creo que ahora se ha visto claramente, en este caso en Siria por lo menos, que Rusia fue el actor que estuvo manejando pues todo, y Libia también. Entonces, no sé qué decirte, la verdad. Vamos a ver qué pasa con esta resolución. Yo creo que dependiendo también de lo que pase con la resolución, se verá si Naciones Unidas tiene capacidad para negociar o no. De todas formas, Saray, y sin ser yo internacionalista, creo que has dado en el clavo, ¿no? O sea, una cosa es lo que de jure, las competencias que de jure pueda ostentar un organismo internacional, y además quizás el más importante, como son las Naciones Unidas, y otra cosa distinta es la geopolítica que después constituye también un límite a la acción de este poder público internacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que has respondido estupendamente. Vamos, a mí me parece que yo habría contestado lo mismo, ¿no? Que esa es la misma solución, ¿no? Que es caso a caso y dependiendo de cada situación, pues el poder, por mucho que diga una cosa o diga otra un tratado internacional, pues ya sabemos que la política de hechos consumados y de poder fáctico en el ámbito internacional es más que evidente, ¿no? No estamos en una dinámica más estatal. Y yo creo que, pues salvo que el vicedecano... Si hay otra pregunta, yo creo que tengo tiempo. Si hay alguna pregunta breve, si no, igual el vicedecano quiere hacer algún comentario. Bueno, Diego, venga, pues rápido, porfa. Viendo la participación cada vez más grande de Turquía en la guerra en Siria, ¿sois bien vistos allí? Yabancıs somos extranjeros. Que conste que yo estoy aprendiendo turco, Çok zor ama anyway. Nosotros no. Es que me voy por las ramas. Somos bien vistos allí, espérate, que lo tengo que analizar. Sí, yo creo que los occidentales, o sea, los europeos en Turquía, somos muy bien vistos, sobre todo por ciertos sectores de la sociedad, porque Turquía es un país en sí mismo muy interesante y que con Erdogan se ha vuelto incluso más interesante, y hay una parte de la sociedad que les gustaría ser parte de Europa y que el hecho de ver aquí a extranjeros que hablan inglés pues le gusta.
Y por otra parte, aquí en esta ciudad, pues tenemos más de 500.000 de sirios, porque es una ciudad, imaginaos, en la frontera entre Portugal y Vigo. Pues si hay un conflicto en Portugal, Vigo, que tiene ahora mismo 300.000 personas, pues me lo imagino una megalópolis. Esto es lo mismo que ha pasado en Gaziantep. Entonces, las personas, tanto los sirios que están aquí, se sienten bien, se sienten, yo creo que bien, más o menos a gusto, porque están cerca de Siria aún, tienen como esa capacidad de pensar que pueden volver en algún momento. Y con nosotros, en nuestro caso, me imagino que por lo de sois bien vistos, me imagino que te refieres a personas extranjeras que trabajan en el sector humanitario y entonces saben que estamos interviniendo en Siria y les parece bien. ¿Qué más? Otra cosa que quería señalar es que Turquía es un país, desde mi punto de vista, muy nacionalista. Entonces, la intervención en Siria se vendió desde Turquía como una intervención como pues para salvar el mundo y están muy orgullosos de estar interviniendo en Siria. Desde mi punto de vista, esto tampoco no quiero reafirmarme en esto porque esto es muy... Hoy puedo decir esto y mañana puedo decir otra cosa, pero es mi sensación. Entonces, yo no he encontrado ningún tipo de... Vamos, de hecho, Turquía me ha recibido súper bien, sí. No le he dicho, pero bueno, yo creo que a lo largo de su intervención, no de ahora, sino de esta hora, ha quedado patente que Sarai es una galleguiña de pro. Se ha quedado bastante claro. Sí. Bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí porque ya digo que ahora mismo me parece que ya empieza el toque de queda en Turquía, que es donde está Sarai. Sí. Y es la hora, es las 6. Gonzalo, igual quieres hacer algún comentario final. No, no, porque, por favor, no querría poner en aprietos y en apuros a Sarai con el toque de queda. No, simplemente despedirme, agradeceros a todos como hago habitualmente, pero creo que cuando se trata de asistir a este tipo de actividades todavía más. Muchísimas gracias, Sarai, por haber compartido este tiempo con nosotros y, sobre todo, muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo para que, como tú muy bien decías, la ayuda humanitaria no es la solución, ¿no? La ayuda humanitaria efectivamente no es la solución y efectivamente suena un poco mal, pero dado que lo has dicho tú, pues aprovecho para reiterarlo. Ojalá no tuvierais que hacer este trabajo porque sería signo de que las cosas funcionan mejor y que son de otra manera. Así que, bueno, ya sabéis que yo soy muy teatrero y esto lo hago habitualmente, pero es que esta vez lo voy a hacer con sentimiento y además con admiración al trabajo que realiza Sarai y además porque es gallega, coño, también por eso. Es mi segunda casa. Así que... Sarai, un aplauso, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Sarai. Y esperamos poder seguir contando contigo porque creo que este tipo de cosas deben hacerse más a menudo, muchísimo más a menudo, al menos para que nos concienciemos todos un poquito más de lo que pasa fuera de Mañicolandia, de lo que pasa fuera de la Comunidad Autónoma de Aragón, de lo que pasa fuera de Madrid, fuera de Europa, de lo que pasa en el resto del mundo y los verdaderos problemas porque te ayudan a ponerte en perspectiva de lo que es realmente la vida que tenemos nosotros y el tipo de preocupaciones y de decisiones que tenemos que tomar nosotros habitualmente. Así que, en serio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por aguantar mis 40 minutos. Nada, ha sido un placer y reitero el agradecimiento a la Facultad de Derecho y al vicedecano por el acogimiento y por las facilidades y a ti, sobre todo, también por la interesante conferencia que nos has dado hoy. Y nada, sin mayores ya comentarios, pues os emplazo, si así lo estimáis oportuno, el mes que viene a la última a la última conferencia de este ciclo que tiene lugar o que tendrá lugar hacia el día 13 o por ahí me parece que es del mes de mayo. Muchas gracias y hasta la próxima.